Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, esta parte que nosotros vamos a leer en este momento del libro de Gregory Boyd sobre Satanás y el problema de la maldad, tiene un cierto problema en la traducción y también en cuanto a cómo se cita la bibliografía a partir de la fuente de Boyd en cuanto a San Agustín. Es obvio que esto no está hispanizado. Al no estar hispanizado, tiene un problema. El problema es encontrar la referencia exacta a la que Boyd nos atañe. Sin embargo, es completamente coherente con el pensamiento de Boyd. Voy a explicarles un poquito en cuanto a la propia obra que San Agustín refiere en esta parte para ver esa coherencia de pensamiento y finalmente ver de lo que se está tratando en cuanto a la libertad compatibilista, que es coherente con aquella libertad que podemos llamar libertad restringida, mejor dicho, azar restringido. Es en sí que es esa libertad. Nuevamente estoy refiriendo para considerar un poco esto y tener un poquito de crítica a la libertad compatibilista en cuanto a lo que en realidad debería ser considerado como el azar restringido. No es coherente, no es complementario, no es acoplable al azar restringido. No, porque existe per se un elemento de indeterminismo y debido a ese elemento de indeterminismo, aquel azar restringido que podríamos nosotros referir no es propio pues a la libertad compatibilista. La libertad compatibilista en este sentido es como siempre tener un control, como estar siempre jugando un videojuego y Dios es el jugador del videojuego. No, la libertad compatibilista está negando eso y es lo que Boyd nos está diciendo desde su principio filosófico con San Agustín. En cuanto a Russell está siendo propio a decir que de alguna forma estamos siendo controlados. A una crítica contemporánea en cuanto a que si somos libres o no. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos libres con base a un cierto prediseño ya para los adultos de lo que es ser civilizado. Pero observamos que los rebeldes son rebeldes. Vaya, los que hacen, perdón, no quiero yo aquí decir nadie, los grupos polarizantes hacen violencia sin importar qué. Y en ese sentido no tiene un azar restringido. Por esa razón, el compatibilismo no tiene que ver con el azar restringido y menos tiene que ver con la civilización. Diría yo con base a la estadística cuántica. La estadística humana no tiene que ver con el compatibilismo. Y frente a esto, pues provecho por la lectura. Por causa de lo que Boyd nos va a ir diciendo en cuanto a citar a la libertad compatibilista, que lo hace citando a un libro propiamente, no de Kane, San Agustín de Hipona, en su referencia 14, esta referencia 14 tiene que ver con el libro de Ciudad de Dios de San Agustín. Sin embargo, ha de señalarse que hay un problema con respecto a la traducción que se hace primero del libro de Boyd, el de Satan and the Problem of Evil, en que a veces hay ciertas cuestiones que a la hora de pasarlas de pasarlas al español, como que se pierde la referencia real en cuanto a dónde realmente vamos a encontrar la referencia que Boyd nos aporta. Perdón, de la caída libre, ¿no? Estamos aquí,
de la naturaleza del compatibilismo, lo que Boyd nos va aportando y cómo finalmente cuando nos da la referencia 14 nos da con respecto a su propia bibliografía en inglés, cuando es el problema yo creo que tiene de simplemente traducir por traducir, y que no es queja al traductor, pero sí que pues si uno quiere investigar más a fondo, como que no puedes, te quedas detenido. Y hay cierta palabra, y de hecho todo lo que tú leas en cuanto a San Agustín tiene que ver, porque para San Agustín es inevitable, todo es debido a la voluntad del Omnipotente. De hecho es su forma de defenderse en cuanto a las dos secciones de Ciudad de Dios, en que por ejemplo, en la primera sección, para ir rápido, dice que en cuanto a cómo, en la pregunta, ¿cómo o con qué conocimiento fueron creados todos los ángeles? Aquí también es parte de la traducción que se hace de latín al español, que pues por tratar de ser muy coherente con el autor, como que se pierde la lectura para el lector. Y aquí obviamente está diciendo pues a qué se debe todo esto. Aquí San Agustín en esta parte dice que Satanás en realidad quiere revelarse a Dios, pero en realidad no puede. Luego, con base a esto, dice que él nunca escapó del poderío del Omnipotente, nunca escapa del poder de Dios. Esto es propio para San Agustín incidir en ello, resaltarlo. Y dice que Dios simula con Satanás, algo que no parece coherente. Realmente, valga, si vemos a Jesús cuando se revela en Dios, más bien Dios cuando se revela en Jesús, Él realmente tiene que lidiar, y si leemos todos los textos del Antiguo Testamento, tiene que lidiar con los rebeldes. Él lo hace genuinamente. Vaya, aún pensando en que Él es el victorioso final, el asunto es, ¿y cómo ha de vencer Dios? ¿Cómo Dios, si realmente, genuinamente, lamenta o no lamenta a sus criaturas rebeldes? Esto es algo que San Agustín dice, es que Dios simula, es como simular la tristeza de Dios, algo que no es coherente con las páginas de las Sagradas Escrituras. Puede ser, entre comillas, coherente con la teología de la victoria de Constantino cuando él impone y el cristianismo es genuinamente victorioso, a percepción del cristianismo católico de ese momento, pero no en la realidad de un mundo en guerra espiritual. Es lo que Boyd trata de señalar, va a señalar. Y aquí vemos también cómo San Agustín sigue siendo coherente en esto, en que dice esto, siendo pues Dios el autor de todas las naturalezas, ¿por qué nuestros contrincantes, cuando rehúsan creer una cosa, afirman por nosotros bajo pretexto de que es imposible, y que les respondemos que la única explicación es la voluntad del Omnipotente? No quieren darnos una razón más fuerte. De nuevo, esto es coherente con el pensamiento de San Agustín en contra de los académicos, en que para él todo es debido a la divina providencia. En tal sentido, el autor de lo que vamos a leer ya en este momento, en cuanto al traductor, no es capaz de darnos lo que nos va a decir Boyd, y que lamentablemente Boyd pues tiene su propia bibliografía de San Agustín, que esto, aunque dijéramos, oye, es que no está en realidad la referencia, sí es coherente con todo el pensamiento de San Agustín. Tal vez no lo encontramos de manera inmediata, pero sí se encuentra y debe encontrarse porque es coherente con el pensamiento de San Agustín. Vamos pues a leer lo que es la libertad compatibilista. Bien, sigamos. La libertad compatibilista. La naturaleza de la libertad compatibilista. Según el compatibilismo, un agente no necesita ser autodeterminante para ser, aquí dice, de ese libre. Ya lo vi también en el libro físico, también tiene ese problema,
Y lo que dice Boyd es no necesita ser genuinamente libre. Es lo que Boyd nos está queriendo decir. No ese libre, sino para ser genuinamente libre, los agentes son libres, si no hay nada que los impida hacer lo que quieren hacer. Pero ellos no necesitan ser libres, y la mayoría razonaría no pueden serlo, para determinar lo que quieren. Aquí cita, y aquí Russell, hay que decir que es uno de los grandes críticos del cristianismo, pero aquí hay que hacer una crítica al propio Russell, en que es del cristianismo que él conoció. Y dice, usted puede actuar como le plazca, pero no puede agradar como quiera. La mayoría de los compatibilistas razonan que este concepto de libertad es suficiente para hacer que los agentes sean moralmente responsables por sus acciones. Valga, hay una libertad restringida. Es lo que Russell trata de proponer. Aquí Boyd está respondiendo desde su percepción. A lo largo de la tradición cristiana, los compatibilistas han sostenido con frecuencia que Dios en última instancia organiza la disposición de cada agente, aunque cada agente es moralmente responsable por cómo él o ella actúan en su disposición. Regresemos a un ejemplo mencionado en la introducción. Aquí es cuando vuelve a citar a San Agustín de Hipona. Agustín enseñó que cuando una persona sufre injustamente a manos de otra, no debiera de atribuir su sufrimiento a la voluntad de los hombres o de los ángeles, o de ningún espíritu creado, sino más bien a la voluntad de Dios, que es quien da poder a las voluntades. Porque en Dios reside el poder que actúa en las voluntades de todos los espíritus creados, ayudando al bueno, juzgando al malo, controlándolos a todos, otorgando poder a algunos, no concediendo a otros. Sin embargo, aunque Dios es quien, en definitiva, controla el suceso, Agustín creía que el autor era, no obstante, moralmente responsable de actuar como lo hizo. La decisión libre del criminal funciona como la explicación inmediata y lugar de responsabilidad por el delito, pero Dios, que da poder a las voluntades, y estaba en definitiva en control del crimen, funciona como explicación final del suceso. Debemos ahora considerar si esta idea de la libertad es verosímil